Bueno, agradecemos la presencia del economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández, a quien agradecemos su participación el día de hoy y con quien vamos a conversar sobre un tema que está en el debate a nivel internacional, y es la situación que está viviendo España hoy a partir de esa convocatoria a un referéndum. Pues se hizo ayer una forma de convocatoria de la ciudadanía a votar por la independencia de esta región, y las autoridades hablan de un referéndum ilegal. Buenos días. Muy buenos días. Carlos, gracias. Gracias, Amelia, gracias por la invitación. Quizás sería importante comenzar por qué es lo que se estaba convocando ayer, para que pongamos en contexto a nuestra población. Claro que sí. Bueno, Cataluña tiene muchos años, por un tema de tradición histórica, de identidad, de cultura, pues intentando establecer o de convencer, digamos, al resto de Europa sobre todo, de que por temas de identidad Cataluña y España pues no son la misma cosa, de que ellos no necesariamente se sienten parte de España, y lo que este referéndum ha intentado establecer es el deseo mayoritario de la población catalana de efectivamente separarse de España y constituirse en una república independiente. ¿Es mayoritario este deseo? Realmente parece que no lo es. Las encuestas han demostrado desde siempre que el sentimiento independentista en Cataluña nunca ha llegado al 50%. De hecho, en estos tiempos, las últimas mediciones que se publicaron, alrededor de un 40% apoya la independencia, pero otro 40% apoya permanecer tal como están ahora, tal como pertenecen ahora a España dentro del régimen de comunidad autonómica, y otro 20% favorece que España se convierta en un estado federal y entonces que Cataluña pase a ser una provincia federal. Igual, es un 60% que quiere ser parte de España y un 40% que no quiere. Y eso es parte del conflicto. Eso es parte del conflicto. Naturalmente, aquí ya el problema escaló a otra dimensión, porque la convocatoria a este referéndum es ilegal. Y es ilegal porque el Tribunal Constitucional de España así lo ha establecido. Lo que se alega del derecho de la autodeterminación y del derecho que tienen los catalanes a consultar sobre su propia independencia es una interpretación errada de lo que es el derecho a la autodeterminación. Porque el derecho de la autodeterminación lo que significa es el cumplimiento sistemático de derechos individuales y colectivos de la ciudadanía de una población determinada, ¿verdad? O de un país determinado. ¿Cómo aplicar el criterio de la autodeterminación? Bueno, si en Cataluña, por ejemplo, no se tuvieran derechos civiles y políticos plenos, que se tienen, si en Cataluña no existiera libertad de asociación política, si no existiera libertad de expresión, si no tuvieran ellos las mismas, digamos, los mismos derechos y las mismas condiciones para participar en las instituciones españolas, que sí las tienen. Por eso el Tribunal Constitucional declaró esta ley que convocaba el referéndum como ilegal, y de ahí que lo sea. ¿Y no la convocaron las autoridades de la región de Cataluña, que se supone tienen la facultad para convocar un mecanismo de esta naturaleza? Estoy hablando del Parlamento, del gobierno de la región. El Parlamento tiene la facultad de legislar y de convocar a una serie de cosas que atañen solamente a Cataluña. Pero en lo que tiene que ver con el referéndum, vamos por parte, en lo que tiene que ver con el referéndum, el artículo 92 de la Constitución española es muy clara. Se puede convocar a un referéndum para consultar a la población española sobre asuntos trascendentes, pero la convocatoria tiene que hacerla el gobierno de España, es decir, todos los españoles, darle el derecho de participación a todos los ciudadanos de España, y en ningún escenario el resultado del referéndum es vinculante. Es solo consultivo. Eso dice el artículo 92 de la Constitución española. Entonces aquí tenemos una región que convoca de manera independiente a un referéndum independentista, además, y solo le da la participación de votar a los que son ciudadanos de la región de Cataluña. Bueno, en el día de ayer, en medio de esa situación y después de haberse declarado inconstitucional el referéndum, como quiera se abrieron urnas en diferentes colegios y pudimos observar sitios donde se pudo votar
pero también hubo violencia en las calles. Sí, claro. Las fuerzas de seguridad golpeando personas, incluyendo adultos mayores, que eran sacados o tirados desde una escalera. Hoy en día ese es el debate. Vamos a escuchar, a ver si tenemos listas las declaraciones, tanto del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, como de Carles Puigdemont, que es el presidente del gobierno catalán, lo que dijeron anoche después de todos estos incidentes. No ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia. No busquen más culpables. No los hay. Els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat el dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república. Les institucions catalanes tenen el deure de respectar i implementar el que avui han decidit els seus ciutadans i d'honorar-ho amb la seva fidelitat al compromís per alçar dignament i col·lectiva un país lliure, pacífic i democràtic. Violencia en varios colegios electorales o mesas o mesas, informalidad en muchos sitios. Varios medios, incluyendo La Razón, muestran personas que se dieron a la tarea de votar en más de un lugar y se hacían fotos para que se mostrara que no había un control real sobre la votación. Y hoy en día el gobierno catalán habla de un triunfo del sí, habla de casi 1000 personas agredidas. ¿En qué lugar queda parado Cataluña después de este suceso? Bueno, aquí se abren varias discusiones a partir de lo sucedido ayer. Primero, con relación a las personas que efectivamente resultaron heridas en esa jornada de votación, pero que a su vez era una jornada de desafío a lo que es el orden establecido en España, a lo que es la legalidad y a lo que definitivamente pues dictaminaron las Cortes españolas. Alguien tendrá que responder por esos heridos, naturalmente. En el día previo a esta jornada se dio a conocer la intención que había de no permitir la votación, pero claro, en un ambiente de paz, en un ambiente de respeto a la integridad física de los demás. Eso naturalmente salió un poco de control en algunos lugares de ayer y alguien tendrá que ser responsable por eso. Pero plantea otros desafíos por igual. Por ejemplo, los Mossos de Escuadra, que es la policía de la región catalana, aparentemente no acató la orden del Tribunal Constitucional de que tenían que impedir que se realizaran votaciones, especialmente en lugares públicos, porque los lugares públicos son, digamos, del Estado español, y el Estado español había declarado esto como ilegal. Y todo luce indicar que los Mossos de Escuadra no actuaron. Entonces ahí hay un desafío también al poder. Hay que ver qué tipo de tratamiento se le da a eso. La reacción de Europa es muy importante porque, como ustedes saben, Cataluña no es la única región de un país europeo que aspira a ser independiente, que aspira a constituirse en país autónomo. El caso de Escocia está latente. En algún momento eso será discusión europea. Ya Lombardía en Italia, por ejemplo, lo intentó y fue declarado inconstitucional. La región de Bavaria en Alemania lo intentó y también fue declarado inconstitucional. ¿Se puede atomizar todo? Claro, la pregunta. O sea que aquí hay digamos que hay cierta ebullición con el tema, y entonces hay que ver la reacción oficial que va a tener Europa, las autoridades de la Unión Europea, sobre este caso, y ya a partir de ahí entonces ver cómo continúa evolucionando. Pero no se tiene todavía una reacción oficial, porque se hablaba de una llamada de Merkel ayer a Rajoy, pero se desmintió posteriormente. Antes de eso, la Comisión Europea sí se expresó. Y evidentemente en el lado de la legalidad, que es lo que establece la Constitución española y lo que ratifica el Tribunal Constitucional. Pero también aclarando de que en caso de que en algún momento, y eso iba tanto para Cataluña como para cualquier otra región, pues se tuviera éxito en declarar la independencia y la formación de un nuevo país, saldrían automáticamente de la Unión Europea. Automáticamente. Eso tendría que iniciar un proceso nuevo para que entonces ese nuevo país pueda ingresar. Pero antes de que un nuevo país pueda ingresar a la Unión Europea, tiene que ser reconocido como nación
Y la única institución que reconoce naciones es Naciones Unidas. Y lo hace el Consejo de esto es importante, sí. Y lo hace el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero en el Consejo de Seguridad de la ONU está Francia. Y Francia probablemente se oponga a que en el caso específico de Cataluña sea reconocido como república independiente. ¿Por qué? Porque en Francia también hay una parte catalana. Sí, al sur, al sureste de Francia, por igual hay una no tienen, digamos, ese empuje independentista tan marcado y altisonante como los de España, pero están ahí. Además, el precedente que eso marca para las demás regiones de Europa que aspiran también a constituirse en repúblicas independientes. Se ha hablado de que el gobierno de Rajoy y del PP no han manejado bien la situación. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este referéndum, habría espacio, según algunos analistas, para la negociación, para la búsqueda de salida que no fuera la situación que se presentó ayer. ¿Cuál es tu opinión? Yo no estoy completamente de acuerdo con esa opinión, porque, a ver, para que el Estado español pudiese actuar en el caso de la convocatoria a referéndum, tenía que darse necesariamente la convocatoria del referéndum. Es decir, aquí no habían acciones preventivas que se pudieran tomar para desarticular una intención que todos sabían que era ilegal desde inicio. Tenía que darse necesariamente esa ley que promulgó el Parlamento catalán de convocar al referéndum para que luego la Corte entonces lo anulara. Yo supongo que durante todo ese proceso, y así ha trascendido en algunos lugares, Rajoy sí intentó convencer a Carles Puigdemont de la situación que esto podría provocar y de que el diálogo era la mejor vía. De hecho, él lo ha reiterado en varios discursos públicos, el presidente Rajoy. Hoy lo piden de nuevo. Los partidos de oposición piden diálogo, tanto el PSOE, que estoy leyendo rápidamente otra reacción del PSOE, lo ha pedido Podemos, que se abran canales de diálogo nuevamente con Cataluña. Y naturalmente el diálogo tiene que ser la vía que resuelva este problema, que no es un problema legal, es un problema político. Y por ende, la situación tiene que darse en la esfera de lo político. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado y mucho criterio con cómo se procede en un caso como este, porque también aquí lo que se está planteando es una ilegalidad. Si usted se abre al diálogo ante lo que a todas luces es una ilegalidad, está marcando un precedente muy peligroso, porque se supone que si las leyes son claras y una consulta de esa naturaleza es ilegal, lo que hay que imponer es la ley, no necesariamente sentarse a negociar algo que de entrada sabemos que es ilegal. Ahora bien, ya vimos una demostración de fuerza muy clara dada en Cataluña ayer. Eso lleva su mensaje. Eso obliga a que a este problema se le dé un tratamiento distinto, un tratamiento más flexible. Pero lo que no se puede negociar en este caso es la legalidad y es el derecho que tiene las autoridades españolas de imponer lo que dice la ley. Porque si se alejan de ese camino, entonces lo que les espera es el caos. Hablemos de lo económico. Hoy los mercados comienzan a reaccionar. Las empresas catalanas empiezan a bajar en la bolsa. Claro. Y uno de los argumentos de Cataluña es precisamente que el aporte que ellos hacen al Producto Interno Bruto en España no se le devuelve en obras ni en inversión del Estado y que ellos aportan más que todo el mundo y que por eso ellos Bueno, quieren... esa segunda parte es falsa, pero la primera sí es cierta. A ver, la región en términos netos que más contribuye al fisco español es Madrid. Sobre 10.000 millones de euros más que Cataluña. Es cierto que pero no solamente para Cataluña, en el caso de Madrid, en el caso de Baleares, en el caso de Cataluña, en el caso de Valencia, estas son regiones que son, digamos, que subsidian al resto de España, porque son las regiones más ricas. Es verdad que todos los años, de manera sistemática, hay una diferencia de entre 8.000 y 10.000 millones de euros en lo que Cataluña invierte o paga al fisco y lo que recibe como servicios públicos. Pero la parte que no dicen es que Cataluña, con la única región, digamos, del mundo que tiene superávit comercial, que es lo que le permite generar tantos impuestos, es con el resto de España. Casi un poco más de una tercera parte de todo el comercio que se origina en Cataluña se hace con el resto de España. Y de hecho, solo con el resto de España, Cataluña tiene superávit en su balanza comercial. Con el resto del mundo es negativo, es decir, que importan más de lo que exportan. Entonces, en el caso de que se diera una ruptura de este tipo, y en principio, y es natural que así fuera, hubiesen algunas barreras comerciales
entonces ya no sería lo mismo, naturalmente, porque España, en efecto, es quien contribuye de manera, digamos, desproporcionada a esa riqueza que luego se convierte en impuestos para el caso de Cataluña. ¿Una reflexión final? Sí. Sobre todo si hay salida o se profundiza la crisis, ¿no? Yo creo que se va a profundizar antes de que haya salida. Es una cuestión política. La salida tiene que ser política. Pero Rajoy y el gobierno español tienen que tener cuidado de no ceder ante un caso donde la legalidad es muy clara en cuanto a lo que establece. Porque esto podría sentar un precedente peligroso para el resto de Europa. Bueno, muchísimas gracias a Ricardo Pérez Fernández, economista, politólogo, por esta reflexión tan clara sobre lo que está aconteciendo en España, específicamente en Cataluña.